Hebreos 11:21, que es el comentario un poco a este texto de Génesis de parte del autor de Hebreos. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Estos días hemos estado hablando de la familia, porque no había familias perfectas. Y si hay una familia imperfecta, es la familia de Jacob, como estaréis de acuerdo conmigo. Es una familia reconstruida, es una familia de muchas pérdidas, de envidias, pero es una familia modélica, eso también lo quiero decir esta mañana. Es una familia de la cual podemos aprender muchas cosas. Y una de las cosas que aprendemos es que en la vida no solo es importante cómo vivimos, sino cómo morimos. A los que os gusta correr, sabéis que cuando hacemos una carrera, vamos a entrenar, todos salimos con mucho brío. Pero cuando vamos llegando a la meta, sobre todo si es el maratón, pues vamos llegando como podemos, ¿no? Yo siempre digo, lo importante es acabarlo, y acabarlo con dignidad. Empezamos a correr cuando conocemos a Cristo. Y corremos con mucho brío. Y yo cada vez le doy más importancia a los hermanos que acaban la carrera y cómo la acaban. Y este es el caso de un gran creyente, como veremos por sus luces y por sus sombras, que cuando muere, adora y proclama la gloria de Dios. El gran predicador bautista Spurgeon decía que cuando un día leyeran en el periódico que Spurgeon había muerto, él tenía mucho sentido de humor, decía, no se lo crean, estará más vivo que nunca. Los creyentes no morimos. Traspasamos una puerta, el Nuevo Testamento dice dormimos, pero en realidad se manifiesta la vida que ha empezado a engendrarse en nosotros. Y este es el preámbulo, esta es la introducción de esta escena. Jacob está muriendo, está acabando su peregrinaje aquí. Y entonces llama a su hijo, José, y le dice estas palabras de bendición, que os aconsejo que las tengáis presentes en Génesis 48, porque será un poco el centro de esta meditación. La escena se desarrolla en Egipto, en tierra extranjera, para Jacob y sus descendientes. No hemos hablado de la familia que tiene que emigrar, pero asumo que muchas de las familias que estáis aquí habéis tenido que emigrar, que es diferente de hacer turismo. Es decir, es dejar tu tierra, es dejar tu familia, tu comida, tus olores, tu paisaje, y venir a una tierra de provisión, que en este caso para vosotros es Madrid, es España, y todo esto consecuencia de una crisis, de crisis que muchas veces no las hemos generado nosotros, no sabemos exactamente quién las ha generado, si el Fondo Monetario Internacional, si las guerras, si quién, y hemos tenido que emigrar. Y este es el contexto de la familia de Jacob. De forma sorpresiva, un hijo de esta familia, José, es vendido por sus hermanos, motivados por la envidia, llevado como esclavo, y este hombre que pasa durante 16 o 17 años buena parte de su vida en la cárcel, es la provisión de Dios para que esta familia pueda sobrevivir. Como oí en la película hace unas semanas, Dios transita por caminos muy inesperados, y Él convierte pues una crisis, una aparente desgracia, en una gran oportunidad. Esta familia es depositaria, entre otras cosas, de la salvación en Cristo. De ellos, de Judá, nacerá el que luego va a ser el Señor Jesucristo. Cuando los días de Jacob están llegando a su final, su fe brilla con más esplendor que nunca. Conocí una señora que, por cierto, vivía aquí en Madrid y era creyente, y le diagnosticaron una enfermedad, empezó a envejecer prematuramente, y el último día que murió llamó a sus familiares, casi no podía hablar. Sus familiares no eran creyentes. Entonces sacó todas las fuerzas que pudo, esto me lo explicaba su yerno, y les dijo solo 3 palabras: solo Cristo salva. Los familiares se quedaron impactadísimos, porque luego cerró sus ojitos y se reunió con el Señor. Solo Cristo salva.
Jacob reúne fuerzas, su fe brilla, porque la fe tampoco es una emoción, como decíamos esta mañana. La fe es una convicción. La fe le ha servido a Jacob para dar significado a su vida, para entender su existencia, pero para algo más, para alumbrar su futuro. Sabe qué hace aquí, sabe hacia dónde va y sabe que su peregrinaje se ha acabado. Está muriendo físicamente, pero está muy vivo espiritualmente. Y la vida de Jacob nos lleva a varias preguntas. Este es un abuelo que quiere decirle algo a sus nietos, algo muy importante. Y va a utilizar las pocas fuerzas que tienen para decirles. Os decía en estos días que mi padre falleció el mes de enero. El mes de enero falleció mi padre con mucho dolor y con mucho gozo en el Señor. Y esta semana, cuando estaba preparando ya el equipaje y todo, mi hermana me entregó unas fotos. Llegan unas fotos de todos mis hijos. Yo me quedé muy parado. Tengo 4 hijos y de cual cada nombre más extraño. Tamar, Irene, Isaac, Ana es el más normal. Y él siempre me preguntaba, había ido perdiendo capacidades, me preguntaba por cada uno de los 4. Y cuando mi hermana me dio las fotos, me di cuenta. Tenía fotos de cada nieto. En el día preciso, cuando subimos al Valle de Pineta, o cuando subimos de excursión, o cuando nos reunimos, con el nombre de cada nieto. Me impactó mucho ese sentir de abuelo, ese sentir que su vida no solo trascendía a sus hijos, sino llegaba a sus nietos. Este es un poco el contexto de Jacob. ¿Cuándo empieza la educación espiritual de un hijo? ¿Cuándo es importante un hijo? Bueno, os he dicho estos días varias veces que la vida de un hijo empieza antes de que lo concibamos, que ya está en el corazón de Dios, pero de hecho creo que no os di ningún versículo. Salmo 22:10, ¿me creísteis? ¿O lo compartisteis? Salmo 22:10 nos da un poco de luz sobre esto, aunque hay otros textos. Salmo 22:10. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Hermanos y hermanas, qué profundo. Mi vida es importante para Dios antes de nacer, antes de que yo tuviera conciencia de que soy yo. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ya dije algo de aborto, no lo voy a repetir. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Cuando cogemos esos pedacitos de carne, es que yo soy muy sentimental, ya me habéis conocido, ¿no? Cuando he visto a los niños aquí, repetir el versículo, el Señor, de Dios es el reino. Realmente de ellos es el reino. Cuando cogemos esos pedacitos de carne tenemos que tener temor y temblor. Señor, desde antes que naciera, esta criatura ya es tuya. ¿Qué es lo más importante que podemos dejar a nuestros hijos? Lo más sublime, el valor excelso, la fe. La fe es lo más importante. Primera de Juan nos dice que nuestros hijos pueden tener muchas cosas. Dinero, belleza, trabajo, salud. El que tiene a Cristo tiene la vida. Dice Primera de Juan, el que no tiene a Cristo puede tener muchas cosas. Eso digo, El que no tiene a Cristo no tiene la vida. No nos engañemos, no nos dejemos seducir por mentiras diabólicas. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, porque no tiene la fuente de vida. Y Jacob quiere que esta fe que ha servido para alimentar su vida, para dar sentido incluso a sus errores, como veremos, se perpetúe no solo en José, sino en Efraín y en Manasés. ¿Es difícil vivir con valores cristianos? Pues no nos vamos a engañar, no es difícil, pero era mucho más difícil, os propongo, vivir en Egipto que vivir en Madrid, con valores cristianos. Era mucho más difícil en medio de una sociedad que veneraba la muerte, el temor a la muerte, los grandes monumentos, una sociedad
que estaba construida en torno a la esclavitud, era muy difícil. ¿Es la fe algo que debemos imponer a nuestros hijos? Nos hemos de machacar día y noche cuando estén durmiendo, los seguimos hablando, los llevamos a la iglesia, los sentamos en los primeros bancos, les ponemos todo el día música cristiana, los llevamos a una escuela cristiana. No, no es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de la fe como una relación de amor, una relación de lealtad y una relación de obediencia. Os decía, creo, en la primera ponencia el sábado a la mañana, debemos llevar vidas atractivas. Amamos y nos enamoramos de las personas que nos resultan atractivas. Nadie dice, me voy a enamorar de la mujer más fea de la iglesia, o del hombre menos atractivo, porque huele mal, ¿no? No. Nos arreglamos, nos cuidamos y despertamos interés. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura, ¿no? Nos recuerda Proverbios. Y buscamos, ya cuando crecemos un poco, buscamos la belleza interior, la riqueza interior, la persona que será capaz de compartir conmigo la gran aventura de la vida, ¿no? Y de servir al Señor y de aprender a ser transformados. La fe es una relación de amor. No se puede obligar a nadie a entrar en una relación de amor. Hay matrimonios de conveniencia, o de supervivencia, pero lo deseable es que las personas se unan por amor. Y la fe es esa relación de amor que presenta a Cristo como lo más atractivo. Cristo es mi amado, Cristo es mi Rey, lo cantábamos, soy su siervo, pero sobre todo Cristo es esa persona a la cual amo con devoción. Es más, cada día la amo más. No digo nada, no se entiende. Muy bien, gracias, Señor. Voy a dejar al diablo. Vamos a hablar de tres cosas esta mañana, muy brevemente. La primera cosa es la bendición. Claro, yo es que creo que se ha puesto, me permitís ser un poco frívolo, de moda entre los creyentes cuando nos despedimos, que el Señor te bendiga, o bendiciones. A mí me bendicen mucho porque como trabajo con muchas personas creyentes, acabo el día lleno de bendiciones. No sé exactamente qué quiere decir, pero os propongo que hagamos una pequeña reflexión etimológica. Bendición quiere decir bien. Querer lo mejor para la otra persona. Hoy, que hay tanto conflicto familiar, hay índices de divorcio escandalosos, que los pobres juzgados están y jueces colapsados de matrimonios que se pelean uno con el otro, estamos necesitados de bendición. Bueno, yo no me discuto con mi esposa, pero la has bendecido hoy. Le has dicho que es la mejor persona con quien puedes estar en esta vida. Frágil como un vaso. Dice la Biblia que las mujeres son frágiles. Bueno, de todo hay. Pero yo entiendo que lo que dice la Escritura con mucha sabiduría es que la mujer es un ente emocional muy boludo de las emociones. Quizás más que el hombre. Muy fuerte. No sé si nosotros podríamos tener hijos, los hombres. Pero esposas, tampoco penséis que somos tan fuertes. Necesitamos ser bendecidas por los hijos. Que nos hagáis sentir que somos buenas personas, que somos buenos maridos, que intentamos hacer lo mejor. Nuestros hijos necesitan nuestra bendición. ¿Qué sería nuestra vida sin nuestros hijos? ¿Qué sería esta familia sin ti? Hijos, necesitamos como padres vuestra bendición. No solo porque es el día de la madre o hoy el día del padre, porque Dios ha provisto en su sabiduría que tengáis estos padres y no otros. Los pastores de esta iglesia necesitan ser bendecidos.
sabéis? Yo hace años, en una pastoral de la UEB, no sé cuántos pastores de la UEB aquí presentes estabais, os hablaba de una película que se llama El Santo Cielo. Es sobre el enemigo a las puertas. Yo soy un aficionado al cine, es una gran película, El enemigo a las puertas, es sobre la batalla de Stalingrado y explica la estrategia, cómo el ejército ruso, partisano y militar, acabó con el ejército alemán, y era disparando a los oficiales. Defenestraron todo lo que pudieron al ejército alemán, los dejaron sin mandos. Y yo les decía en la pastoral, hermanos, esto es lo que hace el diablo con la Iglesia evangélica en España. No dispara al soldado de infantería, dispara al general, al teniente. Los pastores necesitan ser bendecidos, porque el trabajo en el Señor es duro. No se paga con el salario pastoral, sinceramente. Pero es que los miembros necesitan ser bendecidos por los pastores. Cada ovejita es especial. Y esta iglesia no sería la misma sin ti. Necesitamos ser bendecidos. Porque vivimos en un país de maldición. La crisis de España no es de hace 10 años, es de hace 500 años, cuando se maldijo a los judíos, a los musulmanes, se les echó, y luego a los protestantes. Es un país que estamos insertos, putrefactos, de maldición. Si alguien no piensa como yo, es que me duele cargar, es que duele maldecir, decir mal. Me cuesta reconocer que quien no piensa como yo o no cree como yo puede hacer aportes positivos, y así nos va. Pero sobre todo, deseamos la bendición de Dios. Deseamos, como nos recuerda el libro de Números, que su rostro resplandezca sobre mi pequeña vida. Deseamos que el Señor proteja mi matrimonio. ¿Por qué es tan frágil? Deseamos que el Señor proteja mi familia, que ponga un cerco alrededor, un límite, y deseamos que el Señor bendiga esta iglesia y la obra en España. Porque es muy frágil. Es muy frágil, hermanos. Tenemos la bendición de un abuelo a sus nietos, bendición que está saturada de quién es Dios para él y de qué ha significado en su vida. Este es el segundo punto que quiero compartir con vosotros. Nos vamos a Génesis 48, versículo 15. Y esta bendición esencialmente dice tres cosas. Versículo 15. En primer lugar dice que este Dios es un Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Cuando Jacob está pensando en sus padres, está pensando en Abraham, está pensando en Isaac, esencialmente. La fe no solo tiene que ver con enseñarles a nuestros hijos a memorizar versículos, que por cierto se ha de hacer porque cada vez memorizamos menos la palabra de Dios. No tiene que ver con traerlos a la escuela dominical, que lo debemos hacer. Sobre todo la fe tiene que ver con preparar a nuestros hijos para andar viendo al invisible, para caminar. Cuando la Biblia habla de andar y de caminar, habla de vivir. El Dios en cuya presencia vivieron mis padres. La fe tiene que ver con la vida. La fe no tiene que ver con la religión, ni con los ritos, no, tiene que ver con la vida. Andar, caminar, tiene que ver con el estilo de vida que nuestros hijos observarán en nosotros. ¿Por qué mi padre, mi madre, dan gracias siempre a Dios por la comida? ¿O dan gracias por el trabajo? ¿O por la salud? ¿O porque este sol o esta primavera tan esplendorosa? Pues porque creen firmemente que hay un Dios que cada día abre sus graneros y en su misericordia nos alimenta. Mi papá reconoce que su jefe es el Señor. No es el director del banco o del ministerio donde trabaja. Y él, el Señor, provee.
Mi papá habla bien de la Iglesia, porque quien ama a Dios ama al pueblo de Dios. Y no hace roast beef con el sermón o con la Iglesia, después de comer, ¿no? No hay padres perfectos, decíamos estos días, no hay padres perfectos, pero sí que hay padres creyentes, modélicos, que comparten con sus hijos este Dios en el cual han creído. Y los hijos van integrando en su forma de entender la vida, que Dios está presente en sus vidas, que Dios es el Señor de la familia y que Dios es el Dios delante del cual caminan. ¿Quién era Abraham? Pues Abraham era un hombre que dejó una ciudad, Ur de los Caldeos, ¿sabéis? Que en aquellos tiempos era sinónimo de prosperidad y de seguridad. Y él oyó la voz de Dios y dejó la falsa seguridad que da este mundo y se agarró a la única seguridad que hay en la vida, que es Dios mismo. Y me recuerda que Abraham hizo esto. Y Abraham, más allá de encontrar su identidad en el lugar de nacimiento, o en su parecido racial, o en su cultura, encontró su identidad solo en Dios. También me recuerda a Isaac, en sentido nada que ver con Abraham, un hombre, 40 años, soltero, single, que diríamos hoy, tranquilo, que practicaba, dice la Biblia, la meditación, obediente a su padre ya nervioso, este hombre tiene 40 años, no tiene novia, envía a buscar la novia, no había Mythic ni nada, ni Google, ¿no? Y le trae la novia a Rebeca, y este hombre que ha muerto su madre, dice, se consuela amando a su esposa. Pero, pues claro, la experiencia de fe es diferente para cada uno, porque cada uno tenemos diferentes personalidades, Hay quien no para de moverse y hay quien estamos más quietecitos. Así es, así somos. Pero Isaac es un hombre de fe. Y dice que, no pudiendo tener hijos, oró a Dios y Dios le respondió. Un hombre de fe también, cuando su padre le lleva a Monte Moria, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Un hombre de fe. Y le recuerdo, mi padre y mi abuelo anduvieron delante del Dios vivo. En segundo lugar, la bendición, el versículo 15, dice que Dios es el que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Alguna otra versión dice, Dios es el Dios que me ha pastoreado toda mi vida. Y aquí se concreta una gran verdad. Hoy quizás no somos conscientes. Es, creo, Philip Yancey quien dice que la vida cristiana es como un tapiz que estamos viendo desde abajo. Y cuando miramos un tapiz desde abajo, vemos que los hilos se entrecruzan. Un día lo veremos desde arriba y veremos que el tapiz es perfecto. Es perfecto. Y por fe, Jacob dice, desde el día que yo soy, ya estaba en el corazón de Dios. Y Dios ha estado presente hasta este mismo día. ¿Conocéis la vida de Jacob? No ha sido una balsa de aceite. De hecho, yo tengo una predicación que digo, media vida engañando y media vida engañado. Era un farsante, era un impostor, un mentiroso. Fue engañado, amaba, dice la Biblia en el Antiguo Testamento a Raquel, bueno, pues trabaja 7 años, 7 años duros, y cuando ya por fin ha obtenido el pago para poder obtener a su esposa, le dan a la hermana, ¿no? Bueno, no quiero profundizar demasiado aquí, pero 7 años más, ¿no? Bueno, ya feliz, tengo a la mujer de mi vida, su familia, para escribir un manual de terapia familiar, o varios, ¿no? Pero entonces Raquel no puede tener hijos. Dame hijos o me muero. ¿Soy acaso Dios? Dice Jacob. Pero le da hijos. Y Raquel tiene a José,
el hijo mimado, consentido, privilegiado, odiado por los hermanos. También hay mucho que hablar ahí, de qué pasa cuando tenemos hijos predilectos. Pero hay un segundo hijo, Benjamín. Y entonces sucede algo que no está en el guión. Raquel muere. Y cuando Jacob mira hacia atrás, suele decir una frase: Raquel murió, se me murió Raquel en el camino. Es decir, esa mujer que tanto ha amado, que finalmente ha tenido hijos, los hijos son consecuencia directa de que la madre muera. Perplejidad tremenda. Bueno, se queda sin Raquel, pero al menos tiene a José y Benjamín. Pero resulta que sus hijos le engañan, le dicen que José lo ha despedazado una fiera. Eso, para mí, está en la Biblia, pero es de una crueldad infinita. Es decir, hacerle creer al padre que su hijo ha muerto, hacerle pasar un duelo tremendo. Me decían hace unas semanas unos hermanos en Galicia que un hermano nuestro en la fe desapareció en un accidente cerca de Marín. Nunca han encontrado su cuerpo. Eso tiene que ser durísimo. Durísimo. No hay palabras. Bueno, pues le hacen creer que su hijo ha muerto. Y el hombre, pues, a criar canas, ¿no? Entonces viene una gran hambre. Y resulta que ahora tu hijo vive y está en Egipto. Es decir, la vida de Jacob, muy dura, muy dura. Ahora, cuando le presentan a Faraón de Egipto, a mí no me ha llamado nunca Rajoy, creo que nunca me ha llamado, no por nada, porque soy un insignificante contribuyente. Pero una vez tuve a 5 metros a una persona cercana a Rajoy. Es lo más cerca que he estado del poder humano. Y casi temblaba. Pero cuando Jacob le presentan a Faraón es muy curioso. Porque, ¿sabéis lo que ocurre? Jacob bendice a Faraón. Nosotros esperaríamos la bendición del mandatario. No, Jacob bendice. Porque en realidad Jacob sabe que Faraón está ahí porque Dios lo ha puesto ahí. No os dobléis delante de ninguna autoridad. No hace falta que os lo diga. Nuestro hermano Martin Luther King Bautista decía: no somos ni señores del Estado ni sirvientes del Estado. Somos conciencia. Muy interesante. Por eso somos bautistas. Conciencia del Estado. Nos encanta eso. Dios ha sido pastor, lo hemos cantado. Dios me ha pastoreado. Cuando lleguemos un día a su presencia, vamos a repetir el Salmo 23. Jesús nos va a preguntar: hija, hijo, ¿te ha faltado algo para el camino? Y nosotros le diremos: Señor, has provisto de ti. Nada me ha faltado. Aunque el diablo nos intenta hacer creer que nos falta de todo. El Señor es mi pastor. Iremos como Jacob. Y en tercer lugar, la bendición de Jacob dice que el Señor es el ángel que me libera de todo mal. Y si miráis un poco el significado, en realidad la palabra liberación quiere decir redención. El ángel que me ha redimido de todo mal. El ángel aquí se refiere al Señor mismo. Sabéis que en el Antiguo Testamento el ángel del Señor es el Señor mismo. Y el énfasis está en el verbo redimir o liberar. El Redentor, a los que os gusta, espero que os guste muchísimo, el libro de Ruth, el Goel, el Redentor es la persona que compra aquel que tiene cargas y se las quita. Yo explico a veces el caso de una paciente mía en Barcelona, que esta mujer quedó viuda y su marido no tenía ningún seguro. Y entonces esta mujer tenía una gran hipoteca y estaba muy angustiada. Y un día la llamaron del banco y dijeron: oiga, señora, su hipoteca ha sido cancelada. A lo mejor os sorprende. No nos tendría que sorprender tanto, Hubo un hermano de la iglesia pues, que se enteró, tenía ese dinero y le canceló la hipoteca. No digo que siempre pase, no os hagáis ilusiones.
por si acaso hacer provisión de fondos, que es final de mes. Pero esa hermana me explicaba, me siento redimida. Pues sí, nosotros teníamos algo más que una hipoteca, ¿no? Teníamos una deuda impagable. Pero el Goer, el Señor, figura de la cual es voz en el libro de Ruth, el Señor nos redimió. Y lo mismo que voz redimió a Ruth, que no tenía papeles, que no tenía futuro y que no tenía descendencia, y voz le dio un matrimonio, es cierto, algo muy precioso que estamos desprestigiando en nuestra sociedad. Matrimonio es sinónimo de seguridad. Voz le da seguridad a Ruth y le da un futuro, más allá de donde Ruth puede imaginarlo, porque de Ruth va a salir el Mesías. Pues Dios ha sido el redentor de Jacob. Y si me vas siguiendo y no te has distraído mucho por mi larga conversación, estarás pensando, Jacob no era esclavo. ¿Seguro? Jacob era esclavo de sus mentiras, de su pecado. Esta es la gran lección. Jacob necesitó ser librado, como tú y como yo, de todo mal. Por eso necesitamos un redentor. El hombre occidental en Europa en el siglo XXI se cree libre. No lo es. El hombre y la mujer. Nunca había habido, y me atrevo a decirlo nunca, tantas adicciones como existen en la actualidad. Pero nos creemos libres. El tema es que hemos eliminado convicciones, hemos eliminado valores y creemos que somos más fuertes que todo. Perdonad, si hasta el chocolate puede con nosotros. Chocolate, para algunos el queso, internet, lo que sea, ¿no? Somos frágiles y necesitamos un redentor. Bien, tercer y último lugar, la perpetuación del nombre de Jacob, de Abraham y de Isaac. Jacob quiere que el nombre de Dios sea perpetuado. Los hijos de Jacob son egipcios, hijos de una mujer egipcia, nietos por vía materna de un sacerdote egipcio, y además habían nacido en Egipto. Yo recuerdo cuando vivía en Estados Unidos que intenté tener los papeles. Los papeles era la legitimidad para poder trabajar en Estados Unidos, y en aquellos tiempos, no sé si sigue estando, creo que sí, había un sorteo. Y todos los agraciados les dan papeles, tener papeles para poder trabajar y que no te detengan y te deporten. A menos del país que era considerado pues, más pudiente. En aquellos tiempos el país más pudiente es Egipto. Los hijos de José lo tienen todo. ¿Qué más quieres, Baldomero? Rico y con dinero. Bueno, guapo y con dinero, ¿no? Se dice en España. Pues eran guapos, seguros, atractivos, con estatus, con papeles. Y Jacob quiere arrancarlos de la influencia de Egipto. Como si alguien dice, oye, está matriculado en Harvard y que no vaya a Harvard, tú. Que vaya a la universidad, no sé, de Burgos, claro. ¿Por qué no? De Soria o de otro sitio. Hombre, por favor, no hagas estas bromas, ¿no? Egipto le va a dar a los hijos de José muchas cosas, pero no les va a dar lo más importante, el conocimiento de Dios. Y el abuelo, con su bendición, los quiere arrancar de Egipto. Egipto es el país de los grandes monumentos funerarios. No he estado, seguro que algunos habéis estado, lo podéis confirmar. Pero también es el país de la incertidumbre. ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, hay que proveer para el viaje. Porque no hay la certeza de la vida, no hay la fe. Como os decía, podemos tener muchas cosas en esta vida, pero si no tenemos a Dios, somos pobres, somos desvalidos y al final somos desgraciados, por cierto, palabra muy bonita. No tenemos gracia. Jacob sabe que Egipto les va a dar a sus nietos todo aquello que tiene un valor temporal, pero él desea que su riqueza sea eterna.
Yo debe ser por cumplir años, seguro que es por eso. No, soliloquio, que me hago yo mismo. Pero cada vez hay uno de los atributos de Dios que me gusta más. El eterno. El que siempre es. Porque me doy cuenta que cada vez voy pasando más rápido. Y Él es eterno. Y cada vez me doy cuenta que en el reloj de arena quedan menos granitos, sinceramente. Y le doy más importancia a lo que nunca va a dejar de ser. E intento que el equipaje cada vez sea más ligero, sinceramente. Egipto siempre simboliza en las escrituras el mundo, la sabiduría humana, lo atractivo de lo temporal, pero repito también la incerteza de la muerte. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ahora ya estamos en Madrid otra vez, hemos dejado Egipto. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a no dejarse deslumbrar por las riquezas de lo temporal y a mirar, como nos dice el autor Hebreos, lo que no se ve, a lo invisible. Primero lo debemos de ver nosotros con mucha claridad. Temporalidad y perpetuación o eternidad en medio de una sociedad tan preocupada por lo que se ve. Bueno, ahora ya es el mes de junio, ya lo sabéis, ¿no? Hasta ahora, en fin, en otras historias. Pero cada día hay algo. Y esto puede ocupar energía, tiempo, preocupados en realidad por lo que perece. La fe cristiana nos invita a ver esta mañana, cada día, al invisible. A esperar lo imposible y a considerar la vida a la luz de la eternidad. Déjame acabar rápidamente con 3 ideas, casi una síntesis de estos 2 días. Los hijos, regalo de Dios, nos los concede a todos. Bueno, soy soltero, soltera. Yo he visto a tus hijos aquí, ¿no? Esta iglesia tiene hijos. Esta familia en el Señor tiene hijos. Dar gracias a Dios por ellos, cuidarlos. Son un regalo de Dios. Su sonrisa, su mirada, su ingenuidad, sus ocurrencias hacen que olvidemos momentos muy tristes. Las iglesias más tristes son las que no hay niños, son los que no hay recién convertidos. ¿Os imagináis un hospital sin planta de pediatría, sin planta de recién paridas? No es un hospital, es un sociosanitario, casi. Una iglesia es un hospital donde hay algunos que ya tenemos achaques, que ya lo sabemos todo, ¿qué nos va a decir? Pero hay las preguntas de recién convertidos, lo cual nos hace recordar el poder del Evangelio. Vivo hoy. Hijos, un regalo, naturales o espirituales. Los hijos reflejan la imagen de Dios. Por eso su vida es tan preciosa y tan sagrada. Cuidado, no hagáis nada malo a uno de estos pequeñitos. Pensad que alguna tontería que he dicho estos 2 días puede haber hecho daño a alguien. Pensad que mi actitud esté desanimando a un hermano. No es daño a nadie. En términos biológicos igual. Señor, que me conduzca delante de mis hijos, leíamos, con integridad. Que no pueda desanimarles, provocarles a ira, entristecerles, hacerles incrédulos. Al mismo tiempo, nuestros hijos deben entender lo que nosotros un día entendimos, que necesitan un redentor. Hijo, te amo, eres precioso, pero sin Cristo no hay vida. Y debemos enseñarles no solo que Dios les ama, sino que murió por ellos su Hijo Jesucristo, que el que creyere en Él tiene vida eterna. Y la escuela dominical nos puede ayudar, el pastor, pero tú y yo como padres debemos llevar a nuestros hijos a ese reconocimiento que pide Jacob a José de sus nietos. Dios, mi Redentor. Acabamos aquí
Dios os bendiga, no es una palabra, no es una expresión evangélica, es un sentir muy profundo. Deciros que he sido muy bendecido por vosotros. Sabéis que los catalanes somos muy serios, somos, de verdad, demasiado, no os voy a engañar. Sois cariñosos, afectuosos, amables, así que gracias por cada momento entrañable. Gracias por la hospitalidad, los hermanos que me han tenido, me han soportado. Y gracias de verdad por esta iglesia que no conocía, que saludo en nombre de mi iglesia en Barcelona, de la cual hablaré muy bien de vosotros y de vosotras. Dios os bendiga.